Buenas tardes, estamos conectados. Vamos a ver si se oye. Sí. Vale, perfecto. Vale, es que tarda un poquito en llegar el sonido aquí, o sea, como que va con retraso. Vale, pues bueno, vamos a comenzar a repasar los ejercicios de la unidad 1 y un poquito de la teoría de la unidad 1, ¿vale? Entonces, vamos a ir, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Vamos a ver. Compartimos pantalla. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale. Vamos a empezar repasando un poco, como hace tiempo que no lo vemos, repasando lo que era la unidad 1, así muy por encima, y luego enseguida pasamos a los ejercicios, ¿vale? Aquí había que calcular los precios de venta, había descuentos y os había pasado como un resumen de lo más importante, ¿vale? Vamos a recordar que los costes totales serán la suma entre los costes fijos y los costes variables. Ahora por los ejercicios ya les va a quedar constancia de todo ello. Luego tendríamos que calcular el precio de fabricación, de coste de fabricación de cada unidad, que calculábamos primero el coste total y lo dividíamos entre el número de unidades. Y luego el precio de venta unitario, que podría ser el precio de coste, y si hubiese gastos, pues más los gastos y los beneficios, todo unitario. Pero puede ocurrir que tengamos que calcular el precio de venta unitario, como lo pongo aquí, y no conozcamos algún dato. Entonces puede ser que tengamos el precio de venta unitario, si tenemos todo, lo sumamos y ya está. Pero puede ser que tengamos el precio de coste total. Y entonces, porque tendremos que dividir entre el número de unidades que es la U, ¿vale? O sea, sería el precio de coste total, más gastos totales, más beneficio total, todos los totales, entre el número de unidades fabricadas. Si ya nos lo dan aquí como coste unitario y ya lo tenemos, solamente tenemos que sumar, ¿vale? Luego teníamos también en esto, hablábamos del precio de venta unitario del fabricante, ¿os acordáis del margen comercial? Que era un porcentaje que calculábamos sobre el precio de coste unitario, ¿vale? Y se iba aumentando, si vendía del primer fabricante a un mayorista, aumentaba un porcentaje, luego de un mayorista a un minorista, luego de un minorista a un vendedor particular y luego por último al consumidor final, ¿vale? Y luego, ¿qué más tenemos? El beneficio, que es ingreso menos gastos, siendo el ingreso el número de unidades que se vendan por el precio de venta unitario, y el gasto, pues es los gastos que tengamos por compras de materias primas, bienes, reventa de productos, gastos de personal, que podrían ser nóminas, luz, agua, etc. Y aquí teníamos un cuadro que era, para recordar un poco, que el fabricante teníamos el coste de fabricación y que vende al mayorista. Entonces aquí había un margen que se calculaba ese porcentaje sobre el precio de coste. El fabricante vendía al mayorista y el mayorista vende al cliente, ¿vale? Si hubiera 3 escalas. Y en cada uno de ellos, aquí, pues si es a 20 euros, le aumenta un porcentaje. Si nos da ya 30, este aumenta otro porcentaje porque el cliente final es el que más paga. Esto era un resumen un poco de lo que eran los costes. Y luego teníamos, que lo vamos a hacer a nivel general también, cómo se calculaba el importe de una factura. Entonces teníamos que en este esquema, tenéis todo subido a la plataforma, el importe de la mercancía, que esto, recuerdo que era el número de unidades por precio, que vamos a hacer las facturas que tenemos pendientes de corregir, y vamos a recordar un poco cómo se hacían con diferentes descuentos y con el mismo descuento, ¿vale? Si es una importe bruto que tiene un descuento, primero una serie de descuentos, primero hacemos menos el descuento comercial, lo que nos da menos los rappels, lo que nos da menos los descuentos por punto, ¿vale? Y luego se sumaban los embalajes, los envases, los portes y los seguros. Y esto, recordad que hacíamos unos repartos proporcionales. A no ser que nos digan son 500 euros y punto, y no se reparte. Pero a veces que nos dicen, se reparte un tercio para producto A, 2 tercios para producto B, o el 50% para uno, en función del número de unidades, lo que nos diga el enunciado. He estado mirando las facturas y las tengo diversas, o sea que bueno, con eso lo vamos a repasar. Y una vez que nosotros hemos sumado los gastos, los que tuviésemos, nos va a dar la base imponible, ¿vale? Y le vamos a aplicar el tipo de IVA que corresponda.
Recordad que teníamos el 21%, el 10% y el 4%, ¿vale? Le aplicamos ese tipo de IVA y lo que nos da es la cuota de IVA. Y el total de la factura va a ser la base imponible que tuviésemos más la cuota que le habíamos calculado. También podía ocurrir que tuviéramos recargo de equivalencia. Entonces, cada IVA pues, tiene un recargo de equivalencia asociado. En el examen os pongo tipo general, 21%. Y al lado pongo recargo de equivalencia. Blanca, Ay, qué susto me ha dado, perdona. no se ve la pantalla, no sé si estás compartiendo. Pues aquí sí la ven. Ah, pues yo no. O me salgo y vuelvo a entrar. Gracias, perdona. Mira, a ver, porque es que como tengo aquí alumnos, ¿la ves? ¿El resto no? Sí, Sí se ve. vale. Pues salgo y entro, perdona. Vale, no pasa nada. Vale, es que se ha oído como muy alto la voz y nos hemos asustado. Vale, nada. Perdón. Vale, no te preocupes, son cosas que pasan. Y bueno, pues es lo que os comentaba, es que la base imponible vamos a tener o 3 bases imponibles, o 1 o 2, dependiendo. Y os estaba comentando que en el examen, para que nadie se confunda con los tipos de IVA y con los recargos de equivalencia, he puesto lo que es como nivel informativo, IVA 21 y su recargo de equivalencia, 10% y su recargo de equivalencia, y el tipo súper reducido, el 4% y su recargo de equivalencia, para que nadie tenga ninguna duda del porcentaje que es. ¿Vale? Ahora ya cada uno pues leerá bien el enunciado y cogerá uno, cogerá otro, ya si ahí os confundís, ya se os gusta. Pero yo pongo los porcentajes para que nadie se equivoque. ¿Vale? Entonces, no sé si me queda algo. Ah, sí. Y luego teníamos los márgenes, que teníamos el margen bruto, que era ingresos totales menos costes totales, y también podrían pedirnos calcular el margen bruto unitario, que es el margen bruto que ya habíamos calculado anteriormente entre el número de unidades, productos o servicios, lo que tengamos. Y el margen comercial, no confundamos con el margen bruto, es el margen bruto menos los gastos de comercialización. Se os sirve para recordaros margen bruto menos gastos de comercialización. Si lo estudiáis en este orden, pues vais a saber que primero hacéis el bruto y luego el comercial. Como si estuviéramos haciendo la factura y primero hacemos el importe bruto y luego hacemos el neto, por tener alguna referencia de acordarnos de palabras, ¿vale? Y luego, si lo calculábamos sobre el precio de coste como beneficio, pues hacíamos el precio de venta menos el precio de coste dividido entre el precio de coste y nos daba una cantidad por el porcentaje que fuese. ¿Vale? Esto lo vamos a repasar en los ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios, voy a repasar también un poco una síntesis de la unidad 1 en cuanto a la teoría, ¿vale? Es un poco lo que es como más destacable de todo. No sé si creo que está todo. Primero tenemos lo que es una definición de la empresa, ¿vale? Y tenía puesto 2 definiciones. He dejado las 2 para que esto tampoco lo tenéis que estudiar de memoria, pero lo leáis varias veces, yo creo que eso que os vais a acordar. Vale, la empresa es una unidad económica que produce bienes y servicios para ofrecerlos en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores y, como siempre, para obtener un beneficio. O también te puede poner que la empresa es una combinación de varios elementos productivos, coordinados y bajo la dirección de un gerente, un empresario, y otra vez con el fin de obtener un beneficio, ¿vale? Esas serían 2 definiciones, hay muchas de definición de empresa, pero vienen a decir lo mismo. Y luego teníamos fines de la empresa, que su principal fin, objetivo, es obtener el máximo beneficio. Y luego, esto va a estar en función de la visión y la misión. La visión que tiene la empresa es lo que espera para un futuro, y la misión es lo que quiere concretar para conseguir hacer realidad la misión. O sea, lo que quiere hacer en el futuro, pues tiene que tener una misión y llegar a ella. Vale, luego teníamos cómo se podían clasificar las empresas, que podían clasificarse por una parte por su tamaño, en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y por su forma jurídica se podían dividir, por decirlo de alguna manera, en las empresas individuales, que eran las físicas de una persona individual, y luego las jurídicas teníamos sociedades anónimas, limitada nueva empresa y la cooperativa. Luego está desarrollado todo en el tema, que está como muy abreviado, pero para que tengáis una visión de repaso. Y luego, según su actividad, se pueden clasificar por su actividad en industriales, comerciales o de servicios.
Imaginaros, que ahora mismo no me acuerdo, he puesto una pregunta, imaginaros de test, y pongo, según su forma jurídica, las empresas se clasifican en, y pongo, por ejemplo, A, industriales, comerciales y de servicios. Pues no, porque esto es por su actividad, ¿vale? Serían anónimas, limitadas y tal, ¿vale? O sea, pues son preguntas cortitas que se hacen en los exámenes. ¿Cómo se clasifican las empresas? Luego, tenemos que las empresas también tienen una forma de organizarse y que se organizan en 2 departamentos fundamentalmente, que es el departamento de ventas y el departamento de compras. En el de ventas vamos a incluir las ventas propiamente dichas, su marketing y su distribución, la atención al cliente. Y en el departamento de compras, principalmente, están las compras que se realizan, incluyendo pedidos, y también las fichas de almacén que veremos en los siguientes capítulos que nos faltan por ver todavía. Y luego aquí están cómo se pueden organizar por funciones, porque hay departamentos que están especializados en realizar determinadas actividades. Luego puede ser por productos, se venden productos línea, venden productos perecederos, venden productos a corto plazo, en fin, diferentes tipos de productos. Se pueden organizar también de forma geográfica. Los departamentos pueden estar ubicados de forma local, de forma municipal, de forma nacional, de forma internacional, por comunidades, ¿vale? Y por clientes, pues igual, también es una forma de organizarlo por, como tenemos a lo mejor una serie de grupos de clientes y están diferenciados, pues a lo mejor clientes que nos venden en Madrid, clientes que nos venden en Barcelona o clientes que tenemos pues porque nos facilitan, nos pagan rápidamente, luego tenemos clientes morosos, en fin, se puede organizar de muchas maneras. Y luego mixta es, como su nombre indica, cuando se organiza teniendo en cuenta diferentes organizaciones. Pero como el examen es de test, no hay que saberse nada de memoria, ¿vale? O sea, no hay que estudiarse una definición de memoria, sino que si lo leéis varias veces el tema, os vais a acordar, pues según lo que pone en el enunciado de lo que es, estoy segura, vamos, segurísima. Y luego tenemos los canales de distribución, que es como lo que estamos haciendo más o menos, los ejercicios que van de mayoristas, semimayoristas, se nos han puesto aquí, bueno, pueden ser también primero fabricantes, luego mayoristas, esto es un ejemplo, minoristas y por último siempre va a ser el consumidor final. Y luego podemos ver cómo fijamos los precios, esto es, lo vemos en la práctica, costes fijos más costes variables, más costes indirectos y más margen de beneficio, que esto lo hemos visto, lo que no hemos puesto ha sido costes indirectos, eso no ha salido nada, por tanto tampoco va a salir nada en el examen. Y luego los métodos de los precios pueden estar basados o en la competencia, mercado competente, que tengamos una competencia con ellos, si queramos ser mejores, pues tenemos fijar los precios de manera que nuestra empresa sea la mejor, o basados en la demanda, lo que nos pida la clientela. Luego también tenemos aquí, que esto sí que lo resumí mucho, las empresas se pueden clasificar, como ya hemos indicado arriba, por su tamaño, en microempresa, pequeña, mediana y grande, según el número de trabajadores, ¿vale? Luego tenemos otros elementos externos, que ya a estas alturas ya todo el mundo sabe que existen clientes, proveedores, ¿vale? Administraciones públicas, como estamos con Hacienda, y como también bancos, gestorías, empresas de transportes. Y aquí había un organigrama, que ¿qué es un organigrama? Es una representación gráfica de la estructura interna de la empresa, ¿vale? Y tenemos como ejemplo un organigrama, pues, por ejemplo, de Coca-Cola. No vais a tener que hacer ningún organigrama. Como muchos os puedo preguntar qué es un organigrama, pero no que lo hagáis, porque son preguntas de test, ¿vale? Luego, según su tamaño, ahí se me ha repetido aquí arriba y abajo, ¿vale? Y este era que era todo el tema del marketing, ¿vale? Porque lo puse porque me faltaba como poner algo de cómo se define el precio, ¿vale? Que es la cantidad que un cliente paga por un producto o por un servicio que se va a prestar. El producto es el bien o el servicio que ha ofrecido la empresa y la distribución es el camino que recorre, que eso se ve en logística, el camino que recorre el producto desde que se fabrica hasta que llega al consumidor final. ¿Vale? Se pasa, son materias primas, pasan a un fabricante, el fabricante las transforma, en el sector primario pasaríamos al sector secundario y por fin llega al sector terciario, servicios. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco así el resumen. No me quiero enrollar mucho en la teoría para pasar a los ejercicios. Teníamos 3
de coste unitario y otros 2 de margen comercial. Vale, bueno, pues vamos a empezar con el primero. El primero era calcular el precio unitario de una empresa industrial, es decir, que fabrica productos. Entonces nos dice, una empresa para producir 80.000 unidades tiene en cuenta los siguientes costes. Y nos dan aquí una serie de costes, ¿vale? Sueldo del personal, materias primas, seguros, componentes de las materias primas, alquileres, energía eléctrica, sueldo de los trabajadores eventuales, aquí tenemos fijos y eventuales, y comisiones. Y nos pide 3 apartados. Calcular los costes fijos y costes variables. Para calcular los costes fijos y variables, primero tenemos que desglosarlos y no mezclarlos, ¿vale? Porque por un lado están los fijos y por otro variables. Vamos a recordar. Los fijos, el personal fijo, lo tenéis claro, y luego el eventual en variables. Los seguros, el alquiler, la luz, todo esto es coste fijo. Variables, porque no se sabe cuánto se va a producir en un mes y otro no, puede haber en un mes materias primas y en otro mes no. Entonces, estos son variables, materias primas, componentes, ¿vale? Pero la luz la pagamos, no es que la pagamos todos los meses, a lo mejor es un mes sí o un mes no, pero es un coste fijo. El alquiler lo pagamos mensualmente, el seguro, aunque lo paguemos una vez al año, es una cosa que pagamos siempre, o sea, algo que se paga siempre. Materias primas varían porque puede ser que no. Entonces, esto es variable. Además, os vais a acordar, la materia prima variable. Calculamos el coste total. Costes fijos. Blanca, ¿Sí? faltan las comisiones, ¿verdad? Perdón, ¿qué me falta? Las comisiones. Vale, espera, lo miro. El total está bien, pero te falta ahí. Comisiones, 40.000. No las he puesto. A ver. Eventual, Materias primas, componentes. Puesto, espera, a lo mejor he cambiado el nombre, voy a comprobarlo, sí. Espera, No, sí. son 200.000. Sueldo personal eventual son 200. 110, 225, 15. Ella ha puesto un sueldo de personal eventual 40.000. Claro, son las comisiones, los 40.000. He cambiado el nombre, ¿no? No, es que te falta las comisiones, o sea, te pondría, donde pones 40.000, las comisiones y te faltarían los sueldos de los trabajadores. Lo que me ha pasado, he puesto sueldo de personal eventual y he puesto 40.000 y es 200.000. Y las comisiones me las he comido de nombre, vale. Pues pero el total está bien, creo. Vale, que me lo he comido aquí. Pues muchas gracias, vale, por decírmelo. Vale, el total está bien. ¿Sabes lo que pasa? Como lo pasa el ordenador, lo que no sé si me lo he puesto bien en... Espera, lo voy a mirar en mi... Pues sí me lo he saltado. Lo voy a apuntar aquí. Espera, lo voy a apuntar. Gracias por decirlo, sí. 200.000. Blanca. Y la comisión... No hay de qué. 40.000. Vale, para que lo rectifiquéis, ¿vale? Lo rectificaré. Lo tengo aquí puesto, lo rectifico en Word y lo vuelvo a subir. Una pregunta, Blanca. ¿Total dices? Sí, está bien. Sí, ¿no? El total está bien, vale. Pues entonces que me falta aquí cambiar esta cantidad. Aquí pone una cantidad de 30. Aquí 200.000 y comisiones 40.000. Vale, me lo comí. Vale, bueno, pues lo rectificaré. Coste total, la suma, como los habéis hecho vosotros, pues así me decís si falta algo, ¿vale? 1.560.000. Luego me pedían, o sea, esto es fácil de hacer, ¿vale? Porque si pongo uno de estos, van a ser los mismos conceptos, quiero decir, de los que hemos hecho en los ejercicios, a lo mejor en este no están, pero está en otro, o sea, que de los que hemos hecho. Y luego, el coste unitario es el coste total una vez sumado el fijo y el variable y dividido entre el número de unidades que se hayan producido, que tengo puesto 80.000, sí, 80.000. Y me sale 19,50 euros la unidad, el coste unitario. Luego me pedían el precio de venta final. Entonces, tenemos el coste unitario, ¿vale? Y decía que tenía un margen, es que no me acuerdo lo que he puesto. Sí, tenía un margen del 50%, efectivamente. Bueno, esto del 50% lo podéis calcular como queráis, porque me habéis preguntado de diferentes formas. Si yo le añado a esta cantidad un 50%, lo puedo hacer, lo he puesto aquí abajo también. Un 50% de 19,50, o sea, lo hago y me sale 9,75, pues entonces sumo
19,50 más el 9,75. Si alguien hace 19,50 por 1,50, ya lo está incrementando un 50% y sale el mismo resultado. Si alguien pone 19,50 más el 50%, todo X seguido, va a dar lo mismo, ¿vale? Lo que os resulte más cómodo de hacer, lo que sí que es hacer el 50% correctamente y sumarlo al coste unitario, ¿vale? Que algunas personas dicen que prefieren hacerlo por separado, que se enteran mejor así, pues está bien, no pasa nada, se pone de esa manera. Si lo multiplicamos por el 70%, pues por unos 70. Y si queremos comprobarlo para saber que no nos hemos confundido, pues le hacemos el 70% a la cantidad de lo que se lo sumamos, comprobamos que nos da lo mismo, ¿vale? O sea, podéis hacer como queráis, de las dos maneras va a estar bien. Vale, ahora vamos a hacer el segundo. Dice, calcula el precio que pagará el consumidor final por un brick de leche de 1 litro, teniendo en cuenta los incrementos en el precio que se generan en el canal de distribución. Entonces tenemos un precio que se le paga al ganadero por 0,30 euros, la empresa elabora los productos lácteos, entonces se incrementa el precio en un 50%, luego el mayorista incrementa un 40%, luego el minorista otro 35% y al final el consumidor final pagará todos estos incrementos más el IVA. Bueno, pues vamos a hacer igual. Primero, el precio al ganadero le cuesta 0,30 euros. Luego la empresa láctea, el fabricante, como lo queráis llamar, se calcula el 50% sobre el 0,30, no sobre el 0,45. O, como he dicho anteriormente, hacer 0,30 más el 0,50, o sea, 0,50 y sumarse. O sea, como resulte más cómodo. Esto lo tenéis en la plataforma, o sea que como queráis lo podéis poner. ¿Vale? Luego, mayorista, ya tenemos aquí que nos ha dado 0,45. Y dice que aumenta un 40%, pues o por 1,40, hacer el 40% por separado y sumarse. Vale, y luego el minorista, ya tenemos aquí que nos ha dado 0,63, veis que da lo mismo, ¿vale? 0,63 aumenta un 35%, pues por 1,35 o hacer el 0,35. Ya estamos el precio, fijaros, 0,85 y desde que se inició en 0,30. O sea, hasta que llega a nosotros, que somos los que lo pagamos un montón. El consumidor final, aparte de esto, tiene un 4% de IVA. Entonces, por 1,04, por lo cual, lo mismo. O lo multiplicamos por 1,04 o solucionamos aparte y lo hacemos. ¿Vale? Como queráis. Estos son muy sencillos, es ir aumentando siempre. Luego, aquí había uno que era que había que calcular el precio pues si calculáramos la base imponible. Y entonces nos decían que un producto que costaba 157,30 euros, pero ya estaba el IVA incluido. Querían saber cuánto era sin IVA. Entonces, como se supone que tenemos una base imponible, que la hemos llamado X, más a esa base imponible le hemos añadido el 0,21 y el total con IVA da esto. Pues esto es una ecuación. Sacamos factor común, esto no lo voy a poner. He sacado una factor común a la X, porque esto multiplica 1, 0,21, tal. Igual a 157,30. Esta X que está multiplicando todo el paréntesis, la despejamos y todo lo que multiplica la X pasa dividiendo, que es el 1,21. Entonces el total, ¿vale? Si queréis hacer la base imponible de cualquier producto, sabéis que os ha costado unos pantalones 50 euros con IVA incluido y si ese pantalón lleva un 10%, por ejemplo, vamos a poner una prenda, lo que sea, ya un 10% de IVA, pues lo que os ha costado los 50 euros lo dividís entre 1,10 y ya os da lo que es la base imponible, o entre 1,21, el producto que sea, o entre 1,04. ¿Vale? Se divide, si hacemos todas las cuentas, nos sale que es dividir y siempre va a salir esto. Y este ejercicio había apuntado aquí que tengo que revisar eso. Vale, pasamos a los de márgenes. Los tengo aquí, lo estoy apuntando. Para revisar ese le volveré a subir, ¿vale? Para que le veáis corregido con esa cantidad. Ahora vamos a estos que eran el 4 y 5. Y voy a poner otra vez pues lo de la teoría un poco por repasarlo, ¿vale? El margen es la diferencia entre el importe por el que se vende y el importe que el mismo producto nos ha costado. Es decir, lo que le llegamos a vender y por lo que nos había costado. Y luego sobre eso se calcularía el beneficio. Tenemos dos tipos de márgenes, dos conceptos distintos. El margen bruto, que es la diferencia que hay entre los ingresos
que son los que se han conseguido con la venta, y la diferencia entre los costes de producción, lo que nos ha costado fabricar o prestar el servicio de lo que sea, ¿vale? La diferencia entre ingresos y costes nos da el margen bruto. Y el margen bruto unitario, siempre el unitario, recordar que va a ser siempre dividiendo entre el número de productos, número de servicios, número de artículos, lo que nos diga. El bruto entre el número de unidades. Y el comercial, que es el final, pues va a ser el bruto menos los gastos que nos den de comercialización, ¿vale? O sea que, recordando, primero hacemos el bruto, ingresos menos costes, luego hacemos el unitario dividiendo el bruto que ya hemos hecho anteriormente entre el número de unidades y el margen comercial, la diferencia entre el margen que teníamos al principio, que era el bruto, y le restamos los gastos comerciales. Si lo pensáis como si fuera el bruto menos los descuentos, menos los gastos, menos tal, nos va a dar un neto, en este caso se llama margen comercial. Luego se puede expresar en porcentaje, como ya habíamos dicho anteriormente. Vale, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Tenemos una empresa de 15.000 unidades que tienen de un producto cualquiera a 8 euros la unidad y el coste de fabricación es de 5 euros a la unidad, ¿vale? Tenemos, esto es, se ha vendido, ¿vale? Leerlo siempre bien, vendido a 8 euros y ha costado 5 euros. Lógicamente ha costado menos que se ha vendido. Entonces, teniendo estos dos datos que tenemos, nos piden calcular los siguientes apartados. Primero, calcular el margen bruto. El margen bruto, hemos dicho que es la diferencia entre ingresos y costes. Entonces, tenemos que calcular primero los ingresos. ¿Cuántas unidades tenemos? 15.000. ¿Cuánto nos ha costado al venderlas? O sea, ¿por cuánto las hemos vendido? Por 8 euros. Por número de unidades, por el precio de venta. Lo tenemos. Ya tenemos los ingresos. Coste. Las mismas unidades por lo que ha costado fabricarlo, 5 euros. La diferencia es el margen bruto. ¿Vale? Si nos dicen que los ingresos son 120.000, pues no hay que hacer nada. Y los costes 75.000 solo restar. Si nos dan las unidades es para que lo multipliquemos por los precios. Después, a continuación, vamos siempre en el mismo orden, margen bruto unitario. Margen bruto, que lo acabamos de hacer, entre el número de unidades, que son 15.000 unidades. Tenemos 3 euros. Y pasamos al margen comercial. El margen bruto, que nos había salido 45.000, menos los gastos de comercialización que están por aquí arriba. ¿Vale? Entonces nos da 38, una diferencia. Y luego nos lo piden también este mismo margen, que lo hagamos como porcentaje. Entonces tenemos precio de venta, 120.000, ¿vale? Precio de coste, 45.000. 45.000 o 75.000. Anda. ¿Es 45.000? Yo tengo 75.000. 75. Hija, es que estoy ya tan cansada hoy. Está bien. Está bien, sí, perdonadme. Y dividido entre los 75.000. Ya es que veo hasta los números dobles. Por 100 el porcentaje que nos da. Vale. ¿Vale? ¿Bien? ¿Este ejercicio bien? Vale. Pasamos al siguiente. En estos días, si veis alguna duda de algo, hasta la fecha del examen, me podéis preguntar y os respondo. Profe, pero el D no está multiplicado por 100, ¿verdad? Sí. Es que a mí me sale 60%, no 0,6. A mí también. A mí también. ¿Te sale? ¿Cuánto te sale esto sin 60%. 60%, no 0,6. Vale. A ver, vale. Pues sí, está multiplicado por 100. A ver, espera, que lo van a comprobar aquí. Es que no tengo calculadora. Sí, pero si lo ponéis en porcentaje de esta manera también está bien, ¿eh? Espera, a ver. Voy a ver si me puedo. Sí, relativas. 120 menos 3 menos... Sale al dividirlo, pero luego al multiplicarlo por 100 se queda en 60%. Cuando sale restáis al dividir, sí da 0,6. A ver, 120 2, 3 menos 75 menos 3. 45.
dividido entre 75 sí da eso. Sale 0,6. Pero cuando lo multiplicas 0,6, pero no lo he multiplicado por 100, claro. 0,6, por eso he puesto porcentaje. Vale, aquí podéis poner 0,6% o si multiplicáis, sale 0,6 o 0,6 y ya lo multiplicáis por 100, como dice la compañera, por 100 sería el 60%, estaría correcto, ¿vale? Si yo pongo aquí 0,6%, es que no lo he multiplicado por el 100. ¿Vale? 0,6%, porque me falta multiplicarlo por el 100. Y si ponemos 60, lo estamos multiplicando por 60, lo es correcto. ¿Vale? De las dos maneras me vale. Porque a lo mejor hay gente que no lo multiplica por 100. Claro, es porcentaje 0,6%. Este 100 aquí me sobra, me hace falta multiplicarlo. 0,6%. No hace falta poner el por 100. Si lo multiplicas si pones por 100, pones 60, está bien. Si pone 0,6 es que no se ha multiplicado por el 100, ¿entendéis? O sea, no se ha multiplicado y da 0,6 justo, pero como es porcentaje, 0,6%. Y lo multiplico por 100, me va a dar 60%. 60%, si lo divides entre 100, te da 0,6. Blanca, Si 60 lo divides. Pero si nos guiamos por la fórmula... Blanca, un segundo. Sí. Blanca. Sí. Es que en las fórmulas que tenemos de los apuntes pone que va precio de venta menos precio de coste entre precio de coste por 100. Entonces, tendríamos que poner el 60, no el 0,6. Claro, 60, vale, pues poner 60. Vale, sí, es que si yo lo que estoy haciendo es que si lo divido, si pongo 60%, esto lo veo, mejor poner 60%, ponemos 60% al dividirlo entre 6, o sea, entre 100 da 0,6. Lo que me sobra es poner esto está mal. Tiene que poner porcentaje, porque si lo multiplico por 100 si no lo multiplico por 100 da 0,6%. Si lo multiplico por 100, 60%. O sea, me explico. Quiero decir, si nosotros quitamos el 100, si tú quitas esto, vamos a suponer que no existe, me da 0,6. Me da 0,6. ¿Vale? Porcentaje. Entonces, y luego pongo aquí, fuera pondría por 100 y ya me sale el 60% que tú tienes. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Pero entonces, Sí. ¿Vale? estaría bien de las dos maneras al final. Vale, 60%. Vale, es correcto. Lo que me sobra a mí es poner este 0,6. Yo no tendría que haber puesto aquí 0,6. 0,6 no, porque es por 100, da 60%. ¿Vale? Venga, pasamos al siguiente. A ver, este es otra vez de lo mismo, ¿vale? Así repasamos alguna cosa, a ver si este no me ha comido nada. Esta es una empresa que ha producido 150.000 unidades de un producto y los costes fueron, es como el primero que hicimos, ¿vale? Igual, pero lo vamos a hacer, claro, tiene materias primas, horas, productos semi-elaborados, alquiler, gastos de distribución, ¿vale? Y nos pide el coste total de producción, el coste unitario de producción, el margen bruto, el margen unitario, el margen comercial, el margen de prestado, el porcentaje, que aquí lo habré puesto igual que antes. Entonces, aquí es una mezcla de ejercicio porque por una parte nos piden los costes fijos y variables, el coste unitario y luego nos piden lo de los márgenes. Bueno, pues en este ejercicio, costes variables, a ver si no miramos, a ver si no me he comido nada. Tenemos materias primas, horas extras, a ver, materias primas, horas extras, productos semi-elaborados, gastos de distribución, las comisiones de los vendedores, ¿vale? Como variables, y costes fijos, solo tengo un sueldo de personal fijo y alquiler del local. ¿Me he comido algo? Yo lo tengo así también. No veo que creo que no me he comido nada. Blanca, una pregunta. ¿Vale? Importante en el examen, poner aquí arriba costes variables o costes fijos, quiero decir, no lo dividáis, pero me tenéis que poner una cosa u otra, ¿vale? Porque la columna la podéis hacer como queráis. Costes variables aquí, costes fijos o costes fijos, costes variables. El orden da igual, pero sí que me pongáis lo que estáis haciendo. Si son variables, por debajo variables. Si queréis ponerlo fijo, pues ponéis fijo, ¿vale? Pero que se entienda. Y la suma, una vez más, y el coste total, la suma de ambos, ¿vale? Aquí, cuando que si os pongo esto, os podéis confundir. Sabiendo los fijos, los demás son dos variables. Los fijos prácticamente estamos utilizando los sueldos,
los alquileres, en el otro ejercicio no sé si entró algo más en el fijo, que fue los seguros y la luz, los suministros, para que os acordéis, por ejemplo, fijo, podemos poner seguros, suministros, lo que pagamos de la casa, más o menos, si os acordáis más. Y lo demás, esto casi todo, vamos, variable. Vamos a ver ahora el calcular el coste unitario. Tenemos otra vez el coste total entre el número de unidades, ¿vale? Coste total entre el número de unidades. Vale. El margen bruto, como sabemos, son ingresos menos costes. Tendremos que calcular los ingresos, si no nos los dan, tengo 150.000 unidades, estos son unidades, por 5 euros la unidad, ¿vale? Se han vendido, si lo ponía aquí, pues si alguien no lo ha visto, se han vendido a un precio de 5 euros la unidad, ¿vale? Entonces, 150.000 por 5 euros la unidad. Entonces, los costes son 247.000, que son los que nosotros calculamos con los fijos y los variables, ¿vale? Y ya luego, pues la diferencia entre ambos. Luego, el margen bruto unitario, pues es lo que nos ha dado el total, dividido entre el número de unidades, ¿vale? Si no hay ninguna errata, 3,35, ¿vale? Y luego, el cálculo del margen comercial. Otra vez hacemos el margen bruto que ya habíamos calculado de ingresos menos costes y le restamos los gastos de comercialización si los hubiese. Entonces, en este caso, puse aquí una coletilla como gastos de comercialización, los gastos de distribución comercial, porque venía con otras palabras. Creo recordar como que al principio venía todo el rato los ejercicios gastos de comercialización y en alguno venía como gastos de distribución, pero se refiere a los mismos, ¿vale? Gastos de comercialización y gastos de distribución comercial. No hay otros gastos tampoco, solamente hay eso, con lo cual lo restamos y ya lo tenemos. Y aquí vuelve a pasar lo mismo que estábamos comentando antes. Tenemos el precio de venta menos el precio de coste dividido entre por 100. Entonces aquí igualmente nos dará, voy a comprobar ahora mismo, nos dará 750, 3, menos 247.000 dividido entre 2,47. Me sale 2,03%, si lo pongo y si alguien lo ha multiplicado por 100 tendrá 20,3, ¿no? Sí. Vale, pues entonces es correcto. Si alguien lo ha multiplicado, que no lo haya puesto, lo haya dejado así, está bien. Si alguien lo ha puesto, es que ha multiplicado ya por el 100, y es que aquí no he multiplicado por 100. Lo he puesto sin multiplicar por 100, 2,03. Si alguien lo ha multiplicado, le dará 20,3. Lo que pasa es que si lo queremos dejar en forma de porcentaje, pues lo dejamos así. Y si lo ponemos multiplicado por 100, pues ya está, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, no sé si queda otro de estos. No. Vale, pues quiero pasar, no me queda mucho ahora, pero para no dejar todas las facturas para el próximo día, quiero repasar al menos lo de la teoría de la unidad 2. Repaso de la unidad 2, a ver si me da el tiempo, tengo la síntesis primero. Sí, es esta. Vale, aquí, esto es un poquito, por lo menos para no dejar tanto para el próximo día. Tenemos, os recuerdo, la unidad 2 eran los contratos de compra-venta mercantil y teníamos también, y lo más importante de todo, era la factura, que es lo que entra en el examen práctico. Entonces, definición de contrato compra-venta mercantil, que es cuando se compran cosas muebles para revenderlas, que pueden estar en la misma forma en la que se compraron o pueden estar de otra forma porque se hayan transformado, con ánimo de lucrarse la reventa. Entonces, se considera mercantil. Si fuera civil, no tendría beneficio en el contrato. Elementos que podemos encontrarnos son los bienes muebles, aunque algunas compraventas de bienes inmuebles también podrían ser mercantiles. El precio, que es lo que se paga, o a través de un cheque, o sea, puede ser dinero en efectivo, quiero decir, o simbolizándolo en un documento, como es en un cheque, una letra de cambio, un recibo, etc.
Luego teníamos el vendedor y el comprador, que tenían una serie de condiciones cada uno. El vendedor tenía que conservar y custodiar la cosa que se fuese a vender y entregarla en el tiempo y en el lugar que se había pactado. Presentando también, tiene que tener una garantía de lo que está vendiendo y no tener vicios ocultos, es decir, que intentar no engañar o no debe de engañar a la persona que se lo está vendiendo o a la empresa. Y el comprador es el que paga el precio que se haya pactado en ese contrato, ¿vale? Y en caso de demora de pago tendrá que pagar unos intereses y luego, por otra parte, tiene derecho a recibir el bien comprado y normalmente el comprador es el que paga el transporte, a no ser que se comente algo, se ponga alguna cláusula que indique lo contrario. Si no, normalmente el comprador es el que paga el transporte. Luego teníamos unas compraventas especiales, que eran las que había plazos, que se pagaban en diferentes fracciones de tiempo, el contrato de comisión, en el cual un comisionista se compromete a realizar uno o varios negocios que se cometa a otro, ¿vale? A cambio de una comisión. El de mediación era un contrato en el que una persona se obligaba a pagaba una persona mediadora, o a cambio de una remuneración para formalizar un contrato de un tercero. Luego teníamos el contrato electrónico, ¿vale? Que es el que pues ahora está más utilizado a través de las plataformas de ordenadores. Y teníamos también que tener en cuenta dos cosas importantes, que no se ha puesto ninguna carta de porte en el examen, pero podría haber habido una carta de porte. Portes pagados, que los paga el cargador, tienen que justificar la entrega, y debidos es que se pagan en el destino, es decir, cuando la mercancía llega al comprador, pues entonces se pone portes debidos y los tiene que pagar. Vale, luego teníamos dos tipos de transporte, que era el sucesivo y el multimodal. No sé si os acordáis que el sucesivo es cuando se utilizaban varios transportistas para organizar o realizar una compraventa de una mercancía desde su origen hasta su finalización. Entonces se utilizaban varios transportistas, pero el mismo medio de transporte. Y el multimodal eran varios transportistas, pero utilizaban más de un medio de transporte. Es decir, por ejemplo, utilizaban primero un transporte, un camión, luego cambiaban a un avión y luego a un barco. Bueno, pues se utilizan diferentes modos de transportes multimodal, ¿vale? Entonces se utilizan diferentes cartas de transporte. Pero aquí, aunque cambiemos de transportista, por decirlo de alguna manera, si utilizamos solamente transporte por carretera, se llama transporte sucesivo. ¿Qué nos quedaba? Esto, que os lo sabéis ya muy bien, el presupuesto, el pedido, la clase de pedido. El presupuesto es un documento que siempre lo hace un presupuesto un vendedor para poner una oferta detallada, ¿vale? Luego el pedido, en el cual puede estar en firme o no. En firme si ya se llega a un acuerdo entre comprador y vendedor y va a hacer esa compra y por tanto se va a vender. Y es incondicional, el pedido condicional es lo mismo que el pedido en firme, es el mismo documento, pero es una propuesta de pedido, porque todavía no tenemos la confirmación de que quiera comprar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el albarán o nota de entrega, que teníamos el albarán valorado y el que estaba sin valorar. En el valorado va a figurar como si fuera una factura, porque aparecerá el IVA y la base imponible, todos los datos, como si fuera igual que una factura. Y sin valorar es que no se calcula ni los IVA, simplemente se anota lo que va a llegar a su destino. Las copias, teníamos una para el vendedor, otra para el comprador y otra la firma el comprador y se devuelve, y la otra se la queda... el comprador se la queda él mismo, ¿vale? La que firma el comprador se la devuelve el vendedor, pero luego él se queda una copia. Por eso tenemos 3 copias. Y luego la carta de porte, que ya la hemos mencionado, pero en cuanto a las copias, tenemos una para el cargador, otra que viaja con las mercancías y otra para el transportista. También tenemos que recordar que los pedidos se registraban en unas fichas en las que se registraban los números de pedidos a los proveedores, que no hemos hecho ningún documento de control de pedido, porque simplemente es poner el número de pedido, nombre del proveedor, nombre del cliente, parecido a los registros de facturas emitidas y recibidas, ¿vale? Pero esto se hace informáticamente. La factura, que es lo que más me interesa, acordaros que ¿quién expide la factura? Acordaros del remitente y del destinatario. El remitente es quien expide la factura, que es el vendedor, ¿vale?
¿vale? Y el comprador es el destinatario final. Aquí tenemos que el destinatario puede ser un empresario o un profesional, pueden haber en exportaciones, entregas intracomunitarias, que esto ya lo sabéis porque lo hemos hablado en el tema siguiente. Se pueden expedir facturas simplificadas siempre que no excedan de 400 euros, con el IVA incluido, en facturas rectificativas y en algunos que no excedan, en determinadas operaciones que no excedan de 3.000 euros, IVA incluido. ¿Cuándo se expiden las facturas? Los empresarios y los profesionales antes del 16 del mes siguiente a la realización de las operaciones. Es decir, si las realizamos hoy, a 2 de febrero, las tenemos que expedir antes del 16 del mes siguiente, ¿vale? Y si no somos profesionales, se realizan, si es 2 de febrero, la tengo que realizar la factura el 2 de febrero. Conservarse las facturas, normalmente por regla del Código de Comercio, son 6 años, por normativa fiscal 4 años, excepto el inmovilizado, que también son 4 años. Luego las rectificativas, que se realizan normalmente una por mes, identificando cada una de las facturas que se realizan durante el mismo mes en una sola factura, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Es importante el registro de facturas emitidas y recibidas, que también tiene su documento, pero que no lo hemos realizado. En cuanto a examen no va a entrar, pero si estáis haciendo el proyecto intermodal, lo vais a hacer, vais a tener estos registros de facturas que contabilizarlos. ¿Vale? Y luego aquí, esto también lo habíamos visto, lo he puesto un poco en plan resumen, porque la gente se hace un lío, quién es cada documento, el presupuesto del vendedor, la nota de pedido del comprador, la parte de reporte del transportista, la albarán, la factura, el vendedor, ¿vale? Y para qué sirve cada una de ellas. Vale, pues una vez visto esto, no sé si me queda, ya me llaman. Nos quedan las facturas de repaso 2, ya me avisan, sí, ya recojo. Las facturas de repaso para un jueves y un ejercicio del IVA, ¿vale? Entonces el jueves nos va a dar tiempo, seguro, a hacer todo esto. Mirad y si tenéis alguna duda importante me escribís al correo, porque ya me dicen que es la hora y lo he dicho todo un poquito rápido, pero es que no me daba tiempo. Decirme, ¿alguien ha levantado la mano? Me sale una mano levantada. ¿Hola? A lo mejor se ha quedado levantada sin querer. Bueno, pues os veo el jueves y continuamos con esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Correo lo que queráis. Hasta luego.